Bueno, hermanos, comencemos. El tema Nuestro amor por la Iglesia está basado en dos homilías que pronunciara el Papa Juan Pablo II, ahora santo, en su primera visita a Centroamérica en marzo de 1983, a 8 países de Centroamérica y el Caribe que aún la mayoría de nosotros recordamos con mucha emoción. Las homilías aquí referidas son las que celebraba en la ciudad de Guatemala y en Costa Rica a su llegada. Bajo el esquema de la guía que proponemos como Ministerio de Catequesis, para facilitarles a ustedes en su comunidad el desarrollo de los temas, y por cuestiones de tiempo yo iré haciendo un resumen del contenido, que es la primera columna en esa guía, de las homilías, a las que llamamos Iluminemos la mente. Me fundamentaré en eso y ustedes con sus ovejitas se podrán extender más con las preguntas en la columna que denominamos Toquemos el Corazón, para que todos participen. La primera visita que realizara el Papa Juan Pablo II a Centroamérica en el 83 realmente fue en momentos críticos de tensión política en esta región. Nicaragua, El Salvador, Guatemala librando sus propias guerras fratricidas. Y dice en un mensaje el Papa: abogo en nombre de todas las víctimas que siguen sufriendo el flagelo de la lucha entre hermanos, que se fortalezcan las fuerzas de buena voluntad para lograr la pacífica convivencia social. Eso fue histórico en ese momento, pero el Papa también nos trajo un mensaje relacionado con la Iglesia, y es lo que vamos a ver ahora. Dijo en Guatemala: la Iglesia ha sido la madre y maestra que os ha dado la fe y la ha nutrido con el misterio de los papas, con el esfuerzo de vuestros obispos, con la acción de vuestros sacerdotes, con la entrega de centenares de religiosos y religiosas, catequistas, delegados de la palabra y padres de familia, en cumplimiento del mandato del Señor: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a todas las naciones. Y tomado de San Marcos 16:15. Y ahí les proponemos, hermanos, para que comenten con sus ovejitas en la columna que dice Toquemos nuestro corazón. La pregunta que nos haríamos es: ¿consideras que la Iglesia, madre y maestra, ha cumplido el mandato del Señor de ir por todo el mundo llevando la buena nueva? Y sigue el Papa exhortándonos en esa homilía y dice que la fe debe seguirse extendiendo a la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Y con esto hace una serie de referencias bíblicas muy fundamentales en nuestra fe. Comienza con San Mateo en el capítulo 28, versículo 20, cuando dice: fundada sobre la roca de Pedro. Luego se refiere en Juan 15:16 que los apóstoles fueron escogidos por Jesús, no lo contrario. En San Lucas se refiere el Papa y dice que enseña con autoridad en el nombre de Jesús. Y así se refiere en San Juan 20 otra vez, que dice que ha recibido el poder de perdonar los pecados y que Cristo estará permanentemente con nosotros. Principios fundamentales de fe. Aquí volvemos otra vez a hacerle la pregunta a nuestros hermanitos en la comunidad: ¿cree firmemente en esas aseveraciones de Juan Pablo II que mencionó en esa homilía en su primera visita a Guatemala en 1983? Bueno, y continuó invitando a amar a la Iglesia diciendo que con el esfuerzo de sus mejores hijos, la Iglesia ha logrado contribuir a forjar vuestra personalidad y libertad. Ha estado a vuestro lado cuando la suerte os sonríe o el dolor nos abruma, que ha tratado de disipar la ignorancia, proyectando sobre la mente y el corazón de hijos la luz de la educación. Recordemos que las universidades, escuelas católicas, hospitales, son iniciativas muchas de la Iglesia, que ha alzado y sigue alzando la voz contra la injusticia. También pidió seguir amándola
porque nos invita constantemente a hacer el bien y abandonar el pecado. Bien, con este resumen también hacemos unas preguntas para compartir con los hermanitos de la pequeña comunidad. Esto fue en Guatemala, hermanos. Ahora vamos a escuchar un poco sobre lo que dijo en Costa Rica a su llegada. Realmente la llegada del Papa inicialmente fue a Costa Rica y después a Guatemala, pero por el orden estamos tocando de esta manera el tema. A su llegada a Costa Rica el 3 de marzo de 1983, el Papa reconoce la alegría de reunirse con los costarricenses y demás repúblicas hermanas en esta región. Y también reconoce que su presencia de todos los fieles en ese momento, muy numerosa, deja bien claro el deseo de acoger con cariño al Papa. Con mucha sencillez manifiesta venir a vernos como el hermano mayor a sus hermanos, como el padre en la fe a sus hijos y como el sucesor de Pedro. Palabras muy sentidas y de igual manera para compartir con nuestros hermanitos en la pequeña comunidad les hacemos la pregunta: consideras al Papa como tu hermano mayor, como el padre en la fe y sucesor de Pedro? En Costa Rica revela su objetivo fundamental de su visita a la región centroamericana, que es anunciar el mensaje del Evangelio y alentar el amor a Cristo y a la Iglesia su esposa, amada tanto hasta la muerte. Con mucho sentido la iluminación bíblica que nos reflexionó nuestro hermano Mauricio. El Papa hizo esta reflexión también. Si he venido desde Roma a América Central y a este amado país, si vuestros obispos que fraternalmente me invitaron se proponen a hacer de esta visita y de vuestra respuesta generosa a ella un punto de partida hacia una creciente renovación de la vida cristiana, es porque amamos a la Iglesia, a ejemplo de Jesucristo que la amó hasta la muerte. Y agregó: Jesucristo es, sin duda, el único fundamento, el supremo pastor y la cabeza de la Iglesia. Él la fundó sobre Pedro y sus sucesores. Él la gobierna y la vivifica constantemente. La Iglesia es su obra, en la cual Él se prolonga, se refleja y está siempre presente en el mundo. Ella es su esposa, a la que se ha entregado en plenitud. La ha elegido para sí y la ha hecho y la mantiene siempre viva. En este fragmento de la homilía también, igual que en los anteriores, les proponemos unas preguntas para nuestros hermanitos. Bueno, pero también el Papa hace referencia a su preocupación de cómo algunos cristianos miran a la Iglesia como si estuvieran fuera, dice el Papa, al margen, como si nada tuvieran que ver con ella, como si la relación de Jesucristo, su fundador, fuera accidental, como si Él no estuviera vivo en la Iglesia, en su enseñanza y en su acción sacramental. En cambio, para los cristianos conscientes que saben de qué espíritu son, la Iglesia es madre. Y dice el Papa: sí, queridos hermanos, la Iglesia es vuestra madre, es la madre de todos los cristianos. Ella nos ha engendrado a la vida eterna por el bautismo. Vean cómo hace referencia a los sacramentos. Sacramento del nuevo nacimiento. Nos ha llevado a la madurez en los hijos de Dios, en el sacramento de la confirmación. Nos alimenta constantemente con el cuerpo y la sangre de Cristo cuando celebra el misterio de la muerte y la resurrección del Señor. Ella, por el sacramento de la penitencia, nos reconcilia con el Padre y consigo misma. Esta Iglesia, con su doctrina y ejemplo, el de sus santos y maestros, nos exhorta a ocuparnos no solo de las cosas del Espíritu, sino también de las realidades de este mundo y de la sociedad humana de la que somos partícipes. Nos exhorta a comprometernos en la eliminación de la injusticia,
a trabajar por la paz y la superación del odio y la violencia, a promover la dignidad del hombre, a sentirnos responsables de los pobres, de los enfermos, de los marginados y los oprimidos y de los refugiados, exiliados y desplazados, así como de tantos otros a los que debe llegar nuestra solidaridad. Bueno, hermanos, este es el contenido que hemos querido desarrollar. Les voy a enviar un video corto de esa visita para que respondamos también a las preguntas, un tema muy, muy delicado y muy propio de cristianos católicos. Gracias, hermanos.